Por eso vamos a hablar con la doctora de los estimulantes sexuales. Eso da problemas. Señores, nosotros tenemos el placer de tener a mi médico aquí, a la doctora Claudia Almonte, que pertenece ya a el doctor Ureña, ya tiene relevo generacional. Ah, sí. Pero cuando un doctor se está buscando el relevo, ¿se queda con los pacientes viejos y deja que el relevo atienda a los nuevos, creo yo? No, lo que pasa es que depende del volumen. Llega un momento, y depende del tipo de medicina que hace. A veces el seguimiento de un paciente implica que el médico que hace el estudio previo, que opera, en este caso interviene, y que sigue cuidando, no le da tiempo porque va acumulando demasiados pacientes. ¿Tú sabes quién tiene ese problema? Que acaba de inaugurar un centro, Edgar Contreras, con las mujeres de la cirugía plástica. Ajá. Sí, que tú no puedes atender. Pero vamos a hablar con la doctora Almonte y vamos a dividir la conversación en dos. Lo primero es, ella viene a hacer un anuncio. Y la segunda parte es sacarle un poquito provecho a los conocimientos de la doctora. Doctora, caminata contra la muerte súbita cardíaca por el Día Mundial del Corazón. Muerte súbita, José, es la muerte de repente. ¿Te acuerdas? De la más barata. Se murió de repente. Que no fue de repente. Siempre había una causa. Doctora, háblenos de la caminata primero. ¿Cuándo es? Sí, muy buenos días. De parte de la Sociedad Dominicana de Cardiología, a quien vengo representando en la mañana de hoy, queremos hacer una invitación formal a toda la población y a todos ustedes también para que nos acompañen el 28 de septiembre, domingo 28 de septiembre, saliendo desde Sanvil a las 8 de la mañana. Vamos a hacer una caminata. El Día Mundial del Corazón se celebra el día 29, pero en vista de que es lunes, se va a celebrar el domingo 28. El Día Mundial del Corazón fue realmente proclamado por lo que es la Federación Mundial del Corazón y conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO hacen lo que es el llamado Día Mundial del Corazón, pero es con miras a tratar de llegar a toda la población y tratar de instruirlo en que deben de saber sus factores de riesgo, deben de llevar una vida más saludable. De hecho, en este año se quiere llegar más a los hogares para que se trate de llevar una vida... Pero esa caminata es una sugerencia de que caminando se evite la muerte súbita, o es que cada año ustedes lo dedican a una enfermedad. Sí, realmente cada año tiene prácticamente un lema y como decía, en este año va dedicado a lo que es la salud en el hogar, y dentro de lo que es la salud en el hogar está el promover el ejercicio, no solamente de los adultos, también de los niños y adolescentes. Doctora, ¿qué día es la caminata? Es el domingo 28 de septiembre, 8 de la mañana, saliendo desde Sanvil. Domingo 28. Domingo 28. Bueno, yo quiero invitarlo al doctor Héctor Mateo, que siempre va a las caminatas y que todavía está en forma para caminar. Tiene 90 y pico, pero el doctor Mateo específicamente. Pero camina todos los días. Él que no ve el programa por la mañana, lo ve por la noche, pero lo invitamos. La caminata sale de Sanvil el domingo 28. ¿Hacia dónde, doctora? Se va a dirigir hacia lo que es el Palacio Deportivo, el que queda en la Máximo Gómez. Y realmente, tan cerquita, doctora. Sí, así es, pero vamos a recorrer todo alrededor del Palacio de los Deportes. Se ha estipulado, doctora, que son unos 5 kilómetros. Luego se regresa a la Plaza Sanvil y se va a hacer un masterclass de Zumba, que es ejercicio, van a haber charlas, cooking show y algo importante, que van a poder presenciar un curso de RCP, es decir, de resucitación cardiopulmonar. Así que es importante que la población asista para que puedan quizás salvar una vida. Esa es la información sobre la caminata. Ahora, doctora, la muerte súbita, que le decíamos antes, murió de repente, ¿es una enfermedad en sí misma o era algo que nosotros no sabíamos, condición que existía previamente y que uno, por falta de chequeo, nunca lo supo? Es decir, la persona que va y se chequea, dice, salí de donde la doctora me dijo que estoy muy bien y en la escalera murió. ¿Qué es? ¿Es una enfermedad en sí o una condición?
Sí, realmente pueden ser dos variables, prácticamente más que todo. Muchas veces esta muerte súbita ocurre en pacientes que sí han tenido una cardiopatía previa, por ejemplo un infarto, pero que han salido de su condición y se supone que han estado o permanecido estable y de repente hacen una muerte súbita o no esperada en ese momento. Pero también, y la vemos más frecuentemente y más en pacientes jóvenes, pacientes que quizás no sabían que tenían una condición cardíaca, ya sea congénita o adquirida, que pueden hacer de hecho el evento. Habló usted de resucitación. ¿Existe algún precedente de que una resucitación cardiorrespiratoria puede funcionar en un ataque un ataque súbito del corazón? Sí, claro que sí. De hecho, hay pacientes que han regresado, han respondido a una resucitación cardiopulmonar. Claro está, si se hace a tiempo. Se habla de que existe, por cada minuto se pierde un 10% de posibilidad de que ese paciente pueda regresar. Así que mientras más rápido se asista, más rápido quizás pueda el paciente regresar. Doctora, ¿cuándo se entiende uno que ya debe cesar el intento? Es decir, ¿cuántos minutos deben pasar? ¿Más de 4? No, realmente hay pacientes hoy en día que se ha tratado una resucitación de hecho de más tiempo, 15, 25 minutos, hasta media hora, y hay estadísticas hasta de 45 minutos. Lo importante es detectar en el momento que cae el paciente si tiene pulso o si está teniendo una fibrilación ventricular, y si hay una persona adiestrada para hacer la resucitación cardiopulmonar o si hay un desfibrilador cerca, que lo correcto, eso estamos insistiendo mucho como Sociedad Dominicana de Cardiología, que en los lugares públicos donde haya una mayor población, por ejemplo en los malls, en los aeropuertos, en grandes, donde hay una mayor cantidad de asistencia de población, existan desfibriladores. ¿Qué hacen, doctora? ¿Un paro por falta de irrigación en el corazón o un edema pulmonar? No, normalmente es el cese del pulso y de la conciencia y de obviamente los signos vitales, pero existen pacientes, como les dije, que pueden estar haciendo una arritmia, una fibrilación ventricular, y si son asistidos con un desfibrilador en el momento correcto, que de hecho estos desfibriladores o dispositivos traen las instrucciones, que incluso personas no necesariamente médicos pudieran asistir al paciente. El corazón funciona a veces como un acueducto y a veces como una planta eléctrica. En el sistema eléctrico es que incide más la muerte súbita. Sí, correcto. Normalmente es puede ser por fibrilación ventricular. Por ejemplo, nosotros insistimos mucho realmente, y más los famosos corredores o atletas o los pacientes que están haciendo ejercicios de alto rendimiento, en que debe de hacerse una evaluación cardiovascular previa antes de iniciar ejercicios y más extenuantes. Por eso mismo, porque quizás durante el ejercicio pudieran hacer una eventualidad no detectada y eso más adelante pudiera ocurrir un desenlace. Doctora, el masaje cardíaco, la desfibrilación, la respiración boca a boca, o abrir el pecho y agarrar el corazón y hacerle así en la condición que si se encuentra en un hospital, realmente el agarrar el corazón y apretarlo con la mano o darle un corrientazo directo al corazón. Sí, normalmente. Pero hay el problema de que en estos países eso es un espectáculo, es decir, abrir un pecho y agarrar un corazón. Nos decía un profesor en Estados Unidos, eso es nada más académico, tengan mucho cuidado en sus países porque los linchan. Generalmente es pacientes que a veces no se logra el objetivo y lo que parecería que el médico lo mató. No, realmente hoy en día es muy moderno el saber que también una asistencia mano sobre mano, si directamente un masaje pudiera eventualmente salvar una vida. ¿Y dónde se apoya el corazón en mano sobre mano? Sí, normalmente es en el centro del pecho, prácticamente más hacia la izquierda, tratando de dar, siendo totalmente directo sobre el mitórax izquierdo, o basándose en lo que es mano sobre mano y tratando de hacerlo de una forma enérgica y recta. ¿Se puede romper una costilla ahí? Pudieran ocurrir eventualidades, pero que en verdad si se resucita una vida, yo entiendo que eso ya es algo más secundario. Doctora, ¿esa muerte súbita es común en gente joven?
Está habiendo una estadística un poco relevante en lo que es la muerte súbita en pacientes jóvenes y más con el advenimiento de, como decía, del deporte de alto rendimiento. Es decir, quizás ese paciente, si llevaba una vida sedentaria, no desarrollaba esa eventualidad, pero al hacer ejercicio quizás pudiera manifestarse una muerte súbita por algo latente que ya tenía. No ¿Qué es factores? Perdón, antes de eso quería recalcar que no es que el hacer ejercicio produce muerte súbita, que eso es importante porque mucha gente con el advenimiento de esto de muerte súbita en jóvenes entienden que pudiera ser que el hacer ejercicio conlleva el riesgo de hacer muerte súbita y no es así. Si usted se prepara adecuadamente, se hace una evaluación cardiovascular completa, minuciosa, no solamente un electrocardiograma, sino eco, prueba de esfuerzo, holter, si lo amerita. Es decir, usted puede hacer sus ejercicios. ¿Qué posibilidad hay de que una persona vaya a un médico, a un cardiólogo, donde se hagan pruebas ejecutivas para una persona joven, chequear su situación antes de los 40 años, aparezca que todas sus pruebas, laboratorio, colesterol, todas sus pruebas en todos los perfiles den normales, un buen electro, un eco, lo que sea, dio todo bien, y salga, y ustedes reciban la noticia de que una persona que se haya hecho un chequeo puede morir de muerte súbita? Sí. ¿Cuáles son los factores que pueden subir? Hemos tenido pacientes jóvenes así, que se han hecho incluso pruebas de esfuerzo, un chequeo previamente, meses anterior, y ha resultado normal y luego han tenido una eventualidad. Realmente muchas veces esto pudiera ser impredecible, pero si vamos más allá de solamente, como decía, electroeco, una prueba de esfuerzo bien hecha, un score de calcio coronario, una angiotomografía coronaria, que son estudios más modernos. Ahora, no es a todo el mundo que se le hace, sino pacientes que pudieran tener, por ejemplo, antecedentes de que padre o madre murieron súbitamente o un hermano. Esos pacientes quizás tienen más factores de riesgo de hacer muerte súbita o algunos indicios en el electrocardiograma en reposo que pudieran llevarnos a nosotros a pensar que ese paciente tiene un riesgo en un futuro. Los antecedentes familiares en muerte súbita son comunes, ¿verdad? Sí, es común, pero también si pacientes como digo, personas que toda su familia mueren antes de los 50 años. Tienen mayor predisposición que otros que tengan. ¿Qué otro común denominador hay en la estadística de muerte súbita? No, realmente hasta ahora básicamente es los antecedentes familiares o el no haber detectado a tiempo quizás una cardiopatía congénita o no haber dado importancia a síntomas que previamente tenía. Muchos pacientes o familia dicen, sí, él decía que le molestaba algo el pecho antes o tenía palpitaciones, pero no le dio importancia hasta que ocurrió el evento. Doctora, ¿cuáles son, ya no como muerte súbita, las precondiciones que un cardiólogo le diría a una persona normal de que quite riesgos? ¿Cuáles son los más altos riesgos en que nosotros estamos viviendo? Sí, estamos hablando de la diabetes, que está muy común últimamente en la población, el sobrepeso, la hipertensión, el fumar, que realmente conlleva también a estos factores de riesgo, la alta ingesta de sal, que obviamente conlleva a hipertensión y todo lo demás, y sobrepeso. Muchas veces estos factores de riesgo más los antecedentes familiares son los que conllevan a una incidencia no solamente de muerte súbita, porque nuestra mediación para esta celebración del Día Mundial no es solamente la muerte súbita, es tratar de orientar a la población de que debe de conocer sus factores de riesgo, saber su presión arterial, saber su colesterol, porque el colesterol alto también incide en enfermedad cardiovascular, saber sus niveles de tensión arterial, sus antecedentes familiares. Es importante que el paciente o la población en general conozca todos sus factores de riesgo. Doctor Almonte, en el caso de la palabra fisiológico, ¿cuándo la diabetes, cuándo la hipertensión, cuándo la obesidad entra en el plano patológico y deja de ser fisiológico? Porque se entiende que la tensión arterial de una persona de 30 años no es la misma de una de 70.
La de 70, ¿cuál es la fisiológica? No, normalmente y según las últimas guías, una persona de más de 60 años, pero siempre y cuando obviamente haya sido diagnosticada hipertensión, pudiera manejar unos niveles tensionales en 140, 90, 140, 80. Pero por ejemplo, más de 90 a ustedes no les gusta ya. Normalmente para las personas mayores de 60 años se habla de lo que es el riego sanguíneo cerebral o la oxigenación cerebral. Entonces ya no se estipula de que tú le normalices tanto la presión, que se la baje tanto, incluso con antihipertensivos, de una forma tal que pudiera el paciente estar presentando 120. ¿Y cómo usted juega con esa tensión? Es decir, quiero suficiente presión alta para que me llegue al cerebro y a la coronaria o a los genitales en caso de los viejos que quieren tener potencialidad, pero no quiero que se me muera de presión baja. Es decir, ¿cómo ustedes juegan con eso entre los 170 y 100? No, porque normalmente a medida que administramos los antihipertensivos, la dosis de los antihipertensivos, es decir, podemos ir reajustando los medicamentos, cada medicación, si necesita más, si requiere menos, y clasificando cada paciente obviamente también. Eso está estipulado en base a la dosis de la medicación que se le administra. Sí, bueno, si queríamos saber si un problema de cardiopatía podría reflejarse de alguna forma en el aumento del ritmo respiratorio, ¿podría ser un indicador de que algo anda mal con el corazón? Sí, en verdad muchos pacientes cuando tienen un síndrome coronario agudo no necesariamente manifiestan lo que es dolor de pecho, muchas veces es una sensación de dificultad respiratoria o agitación. Eso se ve también muy frecuente en las mujeres, por eso también como cardiólogos insistimos en las mujeres que no necesariamente el dolor de pecho es la manifestación clave para un síndrome coronario agudo o para un infarto. En muchas ocasiones, muchas oportunidades, estas pacientes lo que presentan es sensación de dificultad al respirar y quizás pudiera ser hasta la única manifestación que la lleve a una consulta o a una emergencia. Doctora, el sexo... ¿Las mujeres se enferman más del corazón que los hombres? Hoy en día, como la Sociedad Dominicana de Cardiología ha recalcado, en verdad las mujeres antes solamente tenían estipulado que fallecían de cáncer de mama, pero sabemos que el advenimiento de las enfermedades cardiovasculares incluso puede tener una mayor tendencia en las mujeres y más a la edad de la menopausia, porque ya las hormonas no nos cuidan, porque muchas veces a esa edad lo que estamos es preocupada por los hijos, los padres, por los hermanos y no nos preocupamos por nosotras y quizás dejamos a un lado lo que son algunas manifestaciones y ya cuando acudimos al médico pudiera ser ya muy avanzada la enfermedad cardiovascular, pero sí la mujer tiene en ocasiones más tendencia a enfermedad cardiovascular que el hombre. José. El evento de muerte física no se ha presentado en su larga vida profesional en el momento de la prueba de esfuerzo. Bueno, hasta ahora yo realizo, y el doctor lo sabe, prueba de esfuerzo. Hasta ahora no he tenido, gracias a Dios, ninguna experiencia, ninguna eventualidad de un paciente que haya hecho así un evento durante la prueba de esfuerzo, pero sí, hay pacientes que han tenido síndrome coronario agudo o infarto durante una prueba de esfuerzo. De hecho, lo correcto al hacer una prueba de esfuerzo es tener toda la indumentaria necesaria para una probable resucitación, dado el caso, si se presenta. Doctora, el hombre quiere vivir más años, pero también el hombre quiere una mejor calidad de vida. ¿Cuál de las dos cosas es que busca el médico? ¿Curar al enfermo o que tenga una calidad de vida que le permita vivir más? ¿Cuál es el punto? No, realmente ya después que está establecida una enfermedad, normalmente lo que se le da es obviamente tratamiento y se le induce a ese paciente a que lleve un mejor estilo de vida. Quizás para ya una enfermedad, por ejemplo una cardiopatía dilatada, un fallo cardíaco severo, obviamente uno trata a ese paciente de que lleve quizás una mejor calidad de vida hasta su fallecimiento, porque es una enfermedad que va en deterioro
y se le induce al paciente a que lleve un mejor estilo de vida. Por ejemplo, pacientes hipertensos, pacientes que detectamos que pudieran tener una eventualidad coronaria, pacientes diabéticos, uno ahí sí le trata de inducir a que lleve un mejor estilo de vida. Ahora, la calidad de vida se da ya en pacientes terminales. La generación de ustedes, doctora, tiende a no meterse en otras especialidades, sino en referir. Cuando ustedes perciben estrés o cuando uno percibe aquellos elementos que no son exactamente enfermedades cardiovasculares, sino factores, por ejemplo, comida. Dice, comida, eso es el gastroenterólogo. Ejercicio, no, ese es el gimnasio. O la economía, esa persona que tiene problemas del corazón, tiene taquicardia, pero si usted lo interroga se va a encontrar que los cuartos no le alcanzan. El entorno, en la vida que te está viviendo ahora. El cardiólogo contempla, ustedes solamente le hacen su eco y miren los análisis de laboratorio. No, claro que no. Realmente como médicos, no nada más como cardiólogo, uno debe de involucrarse con el paciente en sí, incluso como usted bien dice, en su entorno. Por ejemplo, muchos de nuestros pacientes van a la consulta por palpitaciones y sin embargo cuando nos ponemos a investigar si está bien en su familia, si no hay un hijo que le está dando molestias, si no hay un esposo que quizá la está mortificando. ¿Y hay tiempo para eso? Sí, debe de haber también el tiempo, Muchas veces... Porque ya ese médico no aparece, el que añoña mucho al paciente y se mete... Realmente muchos médicos todavía sí nos involucramos con lo que es la vida del paciente. Finalmente, doctora, se protege al paciente con medicamentos y con recomendaciones, pero estamos en un momento en que a veces el médico se protege por la gran cantidad de demandas y por evitar que lo llamen para molestarlo. El médico, a veces por comodidad y otras veces porque no tiene tiempo. A veces tiende a instaurar tratamientos, a veces medicamentos. Voy a forrarlo de medicina, le voy a poner antihipertensivo, le voy a dar medicina para el colesterol, le voy a poner unos stents que me van a quitar problemas en el futuro. Es decir, a veces da la impresión de que es el médico que se está cubriendo. Hablen un poquito de eso. No, realmente lo que pasa es que con la medicina moderna, es decir, lo correcto es, si el paciente es diabético, que esté obviamente medicado. Si tiene sus niveles de colesterol elevados, que no se ha logrado con dieta y ejercicio mejorar, obviamente medicarlo. Si es hipertenso, medicarlo. Ahora bien, tenemos que tratar de considerar que el paciente se adhiere más al tratamiento mientras menos medicamentos quizás tenga. A veces por eso hay combinaciones de medicamentos, tanto antihipertensivo o antihipertensivo con hipolipemiante, precisamente porque el paciente mientras más pastillas ve, quizás menos se adhiera al tratamiento, quizás menos lleve lo que es su rutina de tomar los medicamentos. No es nada más cuidándonos nosotros, realmente es la medicina basada en evidencia lo que nosotros tratamos de llevar a nuestros pacientes para una mejor calidad de vida. Doctor, y estadística. Pero hay también otra situación, es diferente a esta, y es cuando el paciente va al médico y quiere que le digan las cosas que lo acomodan. Pues nunca le dicen, dejo el cigarrillo, sino yo he fumado toda la vida, porque usted me lo quita. Sin embargo, hay preguntas que son automáticas, como ¿puedo tomar la pela? ¿Puedo tomar Vigosex? Esa pregunta la hacen mucho los hombres o las mujeres. No, los hombres, muy comúnmente nos la hacen. Y en verdad no tenemos contraindicación siempre y cuando el paciente se haga su correcta evaluación cardiovascular y que no posea. ¿Y cuáles son las contraindicaciones de estos vasodilatadores? No, generalmente el que el paciente esté tomando vasodilatadores por enfermedad, por ejemplo, coronaria, o que tenga un problema coronario, esto pudiera quizás eventualmente contraindicar que el paciente pueda usar esos medicamentos, pero si el paciente se ha hecho una correcta evaluación, tiene su presión controlada, pudiera eventualmente utilizarlo. Doctora, el alcohol en personas medicadas, ¿cómo ustedes lo ven? No es solamente en personas medicadas, realmente el alcohol tiene sus estadísticas de que en verdad sí pudiera producir no solamente cardiopatía, sino hepatopatías también, trastornos hepáticos. Entonces lo correcto es tratar de tomar de forma moderada o no tomar. O por ejemplo pacientes que tienen antecedentes de arritmia, nosotros tratamos de que no
ingiera bebidas alcohólicas, pacientes hipertensos, diabéticos. No es solamente a ellos, es todo que debemos de tratar de llevar un control del alcohol. Doctora, para terminar, ¿los estimulantes sexuales son vasodilatadores? Bueno, sí, en cierta forma. Por ejemplo, nosotros muchos le decimos a nuestros pacientes o los masculinos que acuden a nuestra consulta que antes de usarla, lo correcto es que vayan al urólogo. El urólogo es que se encarga de descartar cualquier patología orgánica que esté produciendo quizás impotencia en ese paciente, y nosotros como cardiólogos ver que ningún medicamento pudiera estarle dando un efecto quizás secundario. A nivel nacional, el cardiólogo, ¿cómo ve el principal problema de salud del país? Es decir, subiéndose un poquito más alto que un consultorio de cardiología, como dominicana, como médico, como un problema de sanidad nacional, ¿cuál usted ve como un problema? Bueno, realmente es lo de abastecer, por ejemplo, tratar, si el gobierno, las instituciones, de crear más abastecimiento de comida saludable, de lugares donde realizar ejercicio, incentivar no solamente a los adultos, sino a los jóvenes y niños a realizar ejercicio, a crear ambientes para hacer ejercicio, que quizás en nuestro país está un poco limitado. Y también en lo que es la comida rápida, que quizás por el hecho de estar muy agitados en el estrés del día a día del trabajo, hacemos mucho lo que es ingesta de comida rápida, que no favorece a lo que es el bienestar en la salud cardiovascular. Eso como problema nacional. Doctora, nosotros podemos hablar un año entero de cardiología, sí, pero hay un tema final, y es hasta dónde el médico como médico, o así como hoy había una huelga de fiscales, porque ellos dicen, nosotros no podemos administrar justicia si no tenemos justicia en nuestra casa, queremos lo indispensable. El hecho de que muchos cardiólogos clínicos, como decíamos antes, se muevan a la cardiología invasiva, ¿está creando un problema? No, en verdad, no, es que al contrario, es decir, en verdad, con el advenimiento de precisamente que muchos médicos han hecho lo que es medicina invasiva o cardiología invasiva, como cateterismo y todo esto, muchas veces puede mejorar lo que es, por ejemplo, el asistir un infarto. Antes había pero también mejoran su condición cuando le meten $500,000 a un paciente. Bueno, eso es subjetivo, en verdad todo. No, eso es subjetivo, porque mire, lo primero es que la vida no tiene precio. No, yo no quería ponerle en aprieto, lo que quiero, porque ella es mi médico. El tema es hasta dónde la seguridad social está diseñada aquí para jóvenes sanos, no para viejos enfermos. Bueno, eso todavía falta un poco de crecimiento, y vemos que sí, que realmente las autoridades han estado un poco preocupadas en tratar de mejorar eso, pero las condiciones quizás un poco económicas han limitado de que esto realmente mejore. Pero sí, para los jóvenes todavía falta mucho camino por recorrer. Doctor, hay una confusión entre los pacientes sobre el cateterismo. ¿Es un recurso diagnóstico o es un recurso curativo? No, el cateterismo cardíaco muchas veces puede ser para fines diagnósticos de una patología, pero salva vidas. Por ejemplo, si usted tiene un infarto y es asistido en las primeras horas de ese infarto, su músculo cardíaco puede no sufrir el daño que pudiera conllevarle en un futuro a un fallo cardíaco. Antes había muchos pacientes que fallecían porque no llegaban a tiempo o porque no se les realizaba un cateterismo a tiempo, y también evolucionaban hacia un fallo cardíaco porque no se manejaba a tiempo lo que es un infarto o daño miocárdico. Esto tiene dos vertientes, puede ser para fines diagnósticos o para fines curativos. Esa misma pregunta, doctora. Uno va a CIDIMAT y hay un médico que se llama Lomba que te hace unas pruebas antes del cateterismo. Sí. Y que te dice, tú necesitas un cateterismo, y después el cateterismo te dice, tú necesitas 2 stents. La pregunta es, en esa primera prueba que hace Lomba, ¿tú puedes lograr
hacer un 3 en 1, y si necesita lo siguiente y se necesita el stent, decidirlo en un solo paso. No, eso que hace el doctor Eduardo Lomas es la angiotomografía coronaria, ¿Qué que es es eso, como doctor? una tomografía de tus coronarias, se hace con medio de contraste. Se hace en pacientes que tenemos la sospecha de que pueden tener una enfermedad coronaria u otra cardiopatía, pero en vista y en relación a lo que me pregunta de la enfermedad coronaria, es para decirnos si existen 1, 2 o 3 vasos quizás que pudieran estar ocluidos, y así para fines de cateterismo, porque mediante ese estudio no se puede abrir la arteria. Ya. Eso es solamente para diagnóstico. Con medio de contraste. Con medio de contraste. Ahora, si tiene arterias ocluidas o una alta sospecha, entonces se lleva a cateterismo. Por el cateterismo de forma invasiva es que se colocan los stents o se abren las arterias. Un tratamiento para la arritmia en caso de urgencia, ¿qué recomienda usted? Es que depende qué arritmia. Es decir, eso es muy complejo porque hay arritmias, bradiarritmias y taquiarritmias. Es decir, primero se le debe de hacer un electro al paciente, detectar de qué arritmia se trata y Sí, ya entonces... En el caso de una taquicardia, que es una muy común, con un recurso de urgencia antes de llegar al hospital, ¿cuál sería? Igual, como le digo, depende. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el Meprolol, que es un beta bloqueador, pero eso tiene también sus pros y sus contras. No, pero ya es un medicamento. Sí, pero eso no lo puede aplicar una persona cualquiera. No, por eso, exactamente. Pero que así como hay el masaje al corazón, la respiración boca a boca. No, pero no hay medicamentos así como de emergencia, como para que tú lo administres en tu casa, si un familiar Las tuyo está enfermedades teniendo del arritmia. sistema eléctrico, No, que está ningún preguntando No, José, sí. las enfermedades del sistema eléctrico es una sola y tienen un solo tratamiento, son varias. Usted No, dice son depende, varias, depende. Son varias, es decir, las arritmias son muy complejas, es decir, existen muchas arritmias que tanto puede ser por un pulso muy bajo o pueden ser por un pulso rápido. Lo correcto es que alguien experto vea qué arritmia es y entonces para tratar de medicar, pero no es como por ejemplo la aspirina, que si tú estás teniendo un dolor de pecho, bébete una aspirina rápido, no es lo mismo. Es decir, si tú lo que estás teniendo es palpitaciones o taquicardia, lo correcto es que vayas a la emergencia o a tu médico para que detecte mediante un electro, un Holter, qué arritmia tú haces, porque quizás no es nada relevante. Bueno, como decíamos, podemos hablar mucho, pero vamos entonces a decirle a la doctora, el domingo 28, ¿qué hacemos? Domingo 28 de septiembre a las 8 de la mañana en la puerta de San Bill, todos vamos a partir para caminar, hacer una caminata de 5 kilómetros por nuestro corazón, por la salud cardiovascular en todos nuestros hogares. Bien, señores, le pedimos excusa a todos los que han llamado porque tenemos que hacer como 10 programas con la doctora Claudia Almonte, que está en 2 lugares. 2, ¿verdad, doctora? En Medicalnet, sí, en MCA Naco y en MCA Piantini. Gracias, doctora. Correcto.